Ya ha estado aquí con nosotros otra vez Jaime Pinto para hablar un poco de lo que está pasando en Petroperú. Gracias. ¿Quién es Jaime Pinto? Pues hay que explicarle a la opinión pública. Es un especialista en hidrocarburos, es un doctorado en Harvard, o sea, tiene los... Sí, bueno, he tenido el privilegio de trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas muchos años, y ha sido, hace algunos años. Sí, ¿no? Hay una mala costumbre... En el tema de la deuda externa que resolvió el Perú, una gran cosa. Digo esto, Jaime, porque en el Perú hay la mala costumbre de llega un invitado, acá está, y comienzan a preguntar, y la gente, hay que ubicar al auditorio con quién estaban hablando. Bueno, eso es un tema entre ustedes. Sale de su casa y anda leyendo todo el tiempo, se olvida que nosotros ya hemos presentado públicamente a Jaime Pinto aquí hace unas cuantas semanas, ¿no? Sí, yo no me acuerdo, la gente cómo se va a acordar. Por eso te digo. Bueno, gracias. Tú no te acuerdas. Gracias por la invitación, encantado. Gracias. A sus órdenes. No, cuéntanos un poquito qué piensas sobre lo que está sucediendo, porque finalmente el gobierno ha cedido, es decir, ha anunciado ya se ha anunciado que se van a dar más recursos a Petroperú, ¿no? O sea, más que anunciar, me parece que fue el domingo o el lunes de la semana pasada, salió un decreto de urgencia que, digamos, todos los que hemos estado siguiendo más o menos este tema sabíamos que venía un decreto de urgencia frente al inmenso pedido de la administración anterior. Yo diría que este decreto de urgencia hace algunas cosas importantes porque al final, digamos, el ministro Arista y el ministro, muchos se han sentado en un escritorio y tienen una realidad al frente. Había este pedido, la presión enorme porque eran 3.000 y pico millones de dólares que estaban pidiendo y han dado una cosa mucho más acotada. Digamos, básicamente les van a dar 1.300 millones de dólares en dos componentes, 800 millones a través de nuevos recursos disfrazados un poquito, porque va a ser un préstamo que va a ser el Banco de la Nación a Petroperú, recursos frescos, lo que el premier Otárola habría dicho que no iban a hacer. Sí. Entonces van a darle el equivalente a 800 millones de dólares y 500 millones de dólares adicionales para hacer operaciones de comercio exterior. Estos 800 millones de dólares, que es una cantidad muy importante de dinero, yo creo que es para ver un poco la situación con los proveedores y, digamos, siendo una empresa que ha estado mal que bien funcionando, invirtiendo y comprando equipos para terminar de construir esta mega refinería que no sabemos qué cosa hacer. Entonces, yo creo que eso es un aspecto, o sea, les van a dar 1.300 millones de dólares, han cambiado al directorio por completo, le han dado un perfil financista que me parece muy acertado, porque hoy día el problema de Petroperú, independientemente de que yo, en mi opinión, la refinería es innecesaria y que es un gasto innecesario, pero hay un tema de corto plazo, o sea, hay que ver cómo se arregla este tema. Entonces, el directorio hoy, además entiendo que han tenido problemas porque el directorio anterior cerraba las llaves, ha tenido que cambiar las chapas, una cosa así como que tomar el control y sacar ese directorio. Es que el presidente del directorio es empleado de el ministro y entonces también. La verdad, el ministro. Lo han hecho lo correcto, han logrado hacerlo con esta cosa media de cowboys, como digo, pero lo han hecho. Hay un nuevo directorio a partir del lunes. Y ese directorio yo creo que, digamos, está descubriendo unas cosas insólitas. Un poco para graficar, yo diría que hasta el domingo pasado, todo en Petroperú era un cuarto oscuro. Ha entrado un nuevo directorio y ha dicho, hay que ventilar, hay que abrir las ventanas, hay que poner luz a esto. Prendan la luz. Entonces han empezado a dar cierta información que es asombrosa. Por ejemplo, entiendo que hoy día o ayer o en estos días ha salido un poco cuáles son las condiciones laborales, la negociación colectiva. Tú sabes que tú en Petroperú te vas de vacaciones en cualquier empresa privada y en el sector público y te pagan tu sueldo estando de vacaciones. Bueno, el día que sales de vacaciones te pagan tu sueldo y te pagan un sueldo adicional. En Petroperú. En Petroperú. Y además, si tú tenías un consumo de alimentos mientras estabas trabajando en alguno de los concesionarios, te pagan eso fuera. O sea, ese es un ejemplo de las cosas que van a encontrar. Hay una serie de beneficios. El ministro Arista decía que creo que hasta los 29 años les pagaban escolaridad. Entonces, yo creo que eso es la punta del iceberg, de lo que están descubriendo en 5 días. Va a venir mucho más. Pero en fin, regresando al decreto, nuevo directorio con un perfil financista. Este directorio va a estar en mandato todo este año.
¿Solo este año o No, solo este año, solo este año. Y han hecho una cosa un poco producto de las negociaciones, Sí, porque pero tampoco es solución una cosa tan corta. pero por lo menos vamos a tener durante un año información pública. Ojalá. No les van a encargar a ellos la solución definitiva. La idea, según el decreto, es que a partir del 1 de enero del 2025 entre un nuevo perfil de directorio. Ya seguramente con gente un poco más experimentada en el tema de hidrocarburos. En la parte, digamos, ¿Qué hacer con la de empresa? ¿Qué hacer con la empresa? O sea, le han encargado al FONAFE, porque en la época de Toledo, hacia el final, la sacaron de FONAFE. Salió de FONAFE. Pero, ¿cómo son las pugnas de poder al interior del gobierno? ¿Por qué? Porque como hoy día hay un directorio y quieren empoderar y que ese directorio sigue estando empoderado, solamente le han encargado a FONAFE en este decreto de urgencia que ayude a elegir al nuevo directorio, pero no como es en el resto de las empresas, de la actividad empresarial del Estado, que los programas de inversión. Entonces, eso no se lo han dado a FONAFE. Le han dicho, mire, usted ayude, identifique problemas, vea cuáles son, pero la responsabilidad es del directorio, que está bien, está bien. Ahora, la pregunta es qué hacer con la empresa. O sea, yo creo que durante este año vamos a recibir mucha información. O sea, me he referido al tema laboral en esta primera parte de nuestra conversación, porque es un poco la epidermis, lo evidente. Pero Petroperú, que solo tiene el 27% del mercado peruano, solo porque ha ido bajando, perdiendo participación del mercado, importa el 70% del combustible que procesa. Yo quisiera ver esos contratos de compra de hidrocarburos, por supuesto, donde no entra la Contraloría, no sé si me explico. Entonces, porque está fuera del FONAFE, debe entrar la Contraloría, no sé. Puede entrar. Pero otra cosa es que no entre, pero puede entrar. O sea, no sé si está en esos 2.000 millones de dólares, estas cifras que ha estado hablando el Contralor que está saliendo. Bueno, o sea, pero no sé. Tiene que poder entrar. Lo que sí, en los temas de compra de petróleo a Ecuador, porque no, en la parte, digamos, de las decisiones propias de la empresa, por supuesto que no tiene por qué entrar la no sé si en el control concurrente como se hace en unas otras, a eso me refiero. Pero lo importante es que, digamos, son recursos públicos, por supuesto, ¿no? O sea, la naturaleza de Petroperú. Repetir para que la gente comprenda, son recursos que salen de los bolsillos nuestros, de todos los ciudadanos, que los Estado no que produce pagamos. un sol. El Estado el Estado no produce ni un sol. Por supuesto. Todo sol que gasta Petroperú es un sol que nos lo han sacado del bolsillo de los ciudadanos. Un dato. Nosotros compramos una cerveza que paga el impuesto selectivo al consumo de esa porción y del parte y del IGB, por supuesto. Parte se lo vamos a dar a Petroperú. Exactamente. Todo el dinero que ha recibido Petroperú los últimos años es producto de los impuestos. Correcto. Con lo cual se dejan de construir postas médicas, de pagar a los... Por eso yo decía, ese nexo es lo que debemos entender. Antes de que empezáramos esta sección, yo le decía a Jaime, le decía, ¿y por qué no la cierran? Tú, digamos, y tienes lo que pasa es que una visión más Tampoco es fácil. No, eso es lo que yo digo. O sea, tú no puedes decir cierro. ¿Cómo cierras? O sea, tienes que llevar la Indecopi. Claro, declarar en quiebra, ¿no? Sí, pero declararla en quiebra, a mí, digamos, yo soy abogado, pero ir a Indecopi es un proceso muy complejo. Es darle a los acreedores la administración de la empresa, a los bonistas, que son acreedores de 3.000 millones de dólares, a la agencia oficial española a la que se le deben 1.000 millones de dólares producto de las compras para construir la refinería, a los bancos acreedores. Y yo prefiero que el proceso se maneje un poco más desde el punto de vista del Estado. Y yo he hecho una propuesta, que es una propuesta que seguramente es muy criticable, pero yo he dicho, dentro de un periodo razonable, deberíamos de crear 3 empresas. La Junta de Accionistas, una empresa que se llama Refinería Talara con su deuda. Una segunda empresa que es el oleoducto norperuano. Nos olvidamos que el oleoducto es una infraestructura muy importante que hay que cuidar y que ahí sí debería invertir. No se está cuidando. Y ahí sí debería invertir Petroperú. Sí, eso es lo importante, porque el oleoducto norperuano, que tiene muchos años, es una infraestructura muy deteriorada, pero que hay que invertir, porque todo el petróleo que se extrae de la selva se canaliza por el oleoducto. O sea, una empresa que es la Refinería Talara, una empresa que es el oleoducto y el resto. Las oficinas administrativas, tiene concham, bueno, eso se puede ver en el detalle.
Y entonces tienes 3 empresas de Petroperú y los grifos, en fin, todo lo que tiene hoy día. ¿Qué haces con esta empresa? Le pones la deuda y buscas venderla. No venderla, porque quien la compre, en comillas, tiene que asumir 3.000 millones de dólares de deuda. Entonces se la das y le dices, usted tiene 30 años para administrar, haga su negocio como quiera, solamente pague impuesto a la renta, cuando genere renta, pero asuma la deuda. Es una refinería nueva, en condiciones óptimas, produce 100.000 barriles de petróleo hoy día. Hoy día el negocio no es la refinación, el negocio es importar petróleo. Sí, pues importar sí, con gasolinas, perdón, no petróleo. Claro, resulta mucho más rentable. Por eso es que Petroperú ha ido perdiendo participación en el mercado. Ese argumento de que es estratégico, que venden zonas, eso no existe. El día que tú le des la oportunidad al sector privado de entrar, Se van hasta el Brasil. pero por supuesto, Claro. no el problema, el tema en el Perú es la inversión en la infraestructura de almacenamiento. Ese es el negocio en el que debería, digamos, entrar. Y hoy día Refinería La Pampilla, que es la otra, tiene el 40, el 50% del mercado. El resto, con la diferencia con el 27% que tiene Petroperú, son empresas que están importando combustible, petróleo y gasolinas. Entonces, yo no acepto ese argumento de que no es estratégica. Es estratégica porque no nos quieren decir la información y porque viven unas gollerías que no tiene nadie en el sector público. Han saqueado el Esa es la país, verdadera, han saqueado esa es la el país. verdadera razón. Y ahora, perdón, le estamos entregando 1.300 millones. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de la Policía Nacional del Perú? 300 millones. Sí, pues eso. Se está entregando casi 4 veces el presupuesto de la Policía Nacional del Perú. La gente tiene que entender que ese dinero que va para Petroperú afecta a los ciudadanos seguridad. en salud, seguridad, No, educación, los profesores, el infraestructura, sistema judicial, ¿no? Todo, afecta a todo. las enfermeras, los maestros, o sea, Pero es que hay- todos, como decía Boloña, el cuero sale, las correas salen del mismo cuero. Bueno, Es una frase que recuerdo. Hay Las que correas encontrar- salen del mismo cuero. Ahora, Entonces, ¿qué posibilidades hay de que sea verde? el decreto de Arista, digamos, en honor a la verdad, dice, yo te voy a dar esta plata, pero te estoy exigiendo todos tus activos en garantía. Entonces le han puesto un mecanismo de tratar de que el Estado no pierda este dinero. O sea, las cosas como son, creo. Sí. Entonces el decreto Bueno, aborda... es un tipo serio, Arista, o sea que... Me parece, claro, Sí. aborda adecuadamente el tema. Sí. Y por eso es que digo, haber puesto financistas, no hay ningún especialista en hidrocarburos, me parece que es sumamente interesante, porque ellos se van a dar cuenta, pues, la verdadera situación financiera. Y ya después, cómo salir de esto y qué hacer un poco más, es una tarea que seguramente le encomendarán al siguiente directorio. Ahora, hay un tema político también, porque... Digamos, este gobierno que no tiene ni siquiera congresistas, creo que está un poco temeroso de hacer una propuesta radical. Por supuesto que Porque está. dice, yo hago esta propuesta radical y se me levanta el Congreso encima. Entonces, la política hay que entenderla un poco en función de las realidades. Y por eso es que yo creo difícil que este gobierno, o sea, es lamentable porque digamos, por un lado digo, oye, esta empresa está quebrada, pero por otro lado digo, veo difícil que el gobierno aborde de una manera decidida y firme. Hay que decir lo que es. Dina, su premier y muchos en el gabinete son rojos. Vienen de Perú Libre. Sí, pues. Y entonces ven las empresas estatales como algo que hay que cuidar y proteger, ¿no? Por supuesto. Y entonces están embarcando al Perú en un desastre mayor todavía, porque Pero- esos 1.300 millones se van a acabar. Pero ellos no están embarcando. Sería un poco injusto, me parece. Bueno, ellos están heredando ellos una estaban situación... dispuestos a embarcarlo porque... bueno, Así es. Justamente yo creo que la presencia de Arista es decir, ha puesto un poco de racionalidad en el tema. no, yo estoy seguro que Arista dijo, yo voy a asumir esta cartera, pero siempre y cuando esa plata no se va a dar de esa manera. Exactamente. Y si le vamos a dar plata, La claro, acondicionamos, como está mencionando. por Ahora, supuesto, por sí, supuesto. Nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, pero... Bueno, Pero por supuesto, no sé. No, Sí. lo que iba a decir, tenía una idea para preguntarte una cosa, pero se me ha ido de la cabeza. En cualquier caso, resulta indignante que porque hay responsables, por ejemplo, he visto que en ATV, me parece esta noche, ahora cuando estábamos por entrar aquí, en ATV estaban entrevistando a Humberto Campodónico.
¿no? Uno de los principales responsables de la barbaridad de la refinería. O sea, hay responsables como si nada, ¿no? Él dice que la diferencia está en la insolvencia. Más, perdón. Él dice que la diferencia es entre la insolvencia. No. Es un juego de palabras. Típico demagogo, es uno de los más grandes demagogos que hay en el Perú. Eso ya es palabreo, Rafael. El asunto es que tenemos una empresa quebrada que está consumiendo los recursos del Perú, que todo capital que se eche es como agua sobre piedra caliente y que tenemos que encontrar una solución. Correcto. La idea de esta gente capaz que han puesto es que encuentren soluciones, porque no podemos seguir como país desbarrancándonos para mantener una sarta de sinvergüenzas. Por lo menos han abierto el cuarto oscuro. Vamos a enterarnos, estoy seguro, los próximos días de cosas que nos van a dejar asombrados como esta del convenio colectivo. Pero eso es la punta del iceberg. Va a venir mucho más, me imagino, y ojalá que a raíz de eso nos demos cuenta. Pero yo creo que como corolario, como conclusión, la plata que pongamos en Petroperú es plata que dejamos de utilizar en el presupuesto público para cosas prioritarias. Eso sería lo único que me gustaría. Perfecto. Vamos a una pausa. Jaime, muchas gracias. Bueno, encantado.